¿Por qué hablar de profecía? ¿Por qué hablar del tema de lo que está aconteciendo y lo que va a seguir sucediendo en los próximos días y en las próximas temporadas o los próximos tiempos que están por delante? Cuando nosotros hablamos de profecía, debemos de entender que la Biblia tiene mucho que decir acerca del futuro, porque realmente es Dios hablando al ser humano. Por lo tanto, en esta hora voy a iniciar el compartir la temática de lo que es el transhumanismo a través de las evidencias proféticas. O sea, el transhumanismo y las evidencias proféticas es un tema que queremos desarrollarlo para que usted vea cómo todo está siendo elaborado de una forma muy estratégica y a la misma vez cómo frente a nuestros propios ojos se está cumpliendo la palabra de Dios de una forma tan gloriosa por una parte y con tantas evidencias notorias que no podremos dejar desapercibido lo que está aconteciendo en este tiempo. Ahora, dentro del tema del transhumanismo con las evidencias proféticas, quiero mencionar y quiero comenzar a hablar acerca del transhumanismo y la deshumanización. Ese es el primer punto, la primera parte que estoy considerando y que estamos hablando en esta mañana, en este mediodía, es el transhumanismo y la deshumanización. Usted puede ver ahí en pantalla, puede ver ahí en las diapositivas, y puse dentro del transhumanismo y la deshumanización que prácticamente uno de los conceptos del transhumanismo está reflejado en lo que la Biblia habla, en lo que tiene que ver con una proyección profética, y lo vamos a ver. ¿Por qué puse ahí dentro de esa diapositiva barro y hierro? Mantenga eso en mente. El transhumanismo es una mezcla de barro con hierro. Escuche bien lo que voy a decir para que usted pueda entenderlo, porque lo vamos a analizar a través de las evidencias y realidades proféticas que Dios establece por su propia palabra, para que tengamos el conocimiento de la temática que estamos abordando. Y es evidente, de una manera particular, cuando hablamos del transhumanismo y la deshumanización, es evidente que el contenido de todas las Sagradas Escrituras, sin lugar a duda, representa uno de los más grandes fundamentos para todos aquellos que profesamos, aleluya, haber creído y creemos en Jesucristo como Señor, en nuestro Dios como Padre eterno, en el Espíritu Santo como el que nos guía y nos dirige continuamente. O sea, todos aquellos que profesamos la fe verdadera cristiana, estamos conscientes que las Sagradas Escrituras, la Biblia, representa los fundamentos, grandes fundamentos. Así, para muchos la Biblia radica en el sentido, o que significa, en la Biblia radica lo que es la historia de lo que es la realidad humana, no un invento de los seres humanos, sino la revelación de Dios que nos muestra desde el libro de Génesis, y lo vamos a ver de una forma muy amplia, cómo nos va revelando lo que Dios ha hecho en todo lo que es el aspecto de la creación, incluyendo al propio hombre y a la propia mujer. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, en la Biblia radica el sentido de la historia de la realidad del ser humano o de la humanidad, donde en realidad concibe los conceptos morales que Dios establece y habla acerca del ser humano y el fin para el cual el ser humano, hombre y mujer, fueron creados por Dios mismo. Entonces, ante cualquier desviación desviada de lo que la humanidad quiere hoy presentar, debemos de entender que la respuesta a tantas interrogancias humanas, naturales, científicas, tecnológicas, tenemos que ir a lo que es la evidencia que nos va a responder correctamente la propia palabra de Dios. Por eso que ante cualquier concepción derivada de lo que es la ciencia y la teología, o que desconozca la existencia natural del hombre conforme a la Biblia, se considera en cierta forma que se desconoce o irrespeta la dignidad humana en el concepto, especialmente como Dios lo revela a través de su propia palabra. Y es precisamente en esa posición y en esa postura en donde encontramos
que los mayores adversarios del transhumanismo, quienes consideran que existe una contradicción, ellos dicen, entre los mandatos de la Biblia y las ideologías del transhumanismo. O sea, hay una contradicción totalmente abierta. Y ante tales puntos realmente de duda, de interrogancia, tenemos que entender que lo que intenta hoy en día la ciencia, la tecnología y los grandes descubrimientos del ser humano es tratar en cierta manera de desplazar a Dios de la existencia del ser humano o del hombre. O sea, la gran pregunta es, el hombre en estos días está intentando jugar a ser Dios, y esto lo vamos a ver por esta enseñanza. O sea, hay un debate entre lo que dice la Biblia y lo que dice el transhumanismo. Son totalmente contrarios, son dos posiciones totalmente diferentes. Para la corriente contraria a la ideología del transhumanismo, con las diferentes ramificaciones, lo que podemos decir que el concepto del transhumanismo es algo que intenta desviar la fe de Dios hacia lo que es la responsabilidad del ser humano. En tal sentido, necesitamos nosotros entrar en este primer texto que vamos a mencionar ahora y que nos va a dar luz a lo que estamos diciendo, y tenemos que comenzar desde el principio para entender todo este desarrollo. Voy a explicar evidentemente lo que es el transhumanismo, lo que es el poshumanismo, lo que es la singularidad. Son terminologías que muchas o muchos no están muy acostumbrados a oír, pero que está encaminado en cierta manera a desvirtuar por completo esa relación que el hombre y la mujer debe tener con Dios, esa creencia en el Dios Todopoderoso, y arrancar del ser humano ese grado de responsabilidad moral que Dios establece por su palabra, y esto lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta temática. Ahora, mira lo que nos dice las Escrituras exactamente en el libro de Génesis, el capítulo número 2. El verso número 7. El libro de Génesis, capítulo 2, verso número 7, nos dice lo siguiente. Dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Repito otra vez ese texto porque es muy importante. Dice nuevamente: y entonces luego el Señor Dios formó al hombre del polvo ¿de qué? De la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, que nos muestra el libro de Génesis capítulo número 2, el verso número 7, es que la Biblia nos dice que la vida y el valor del hombre provienen del Espíritu de Dios. Esto es muy importante que nosotros entendamos, porque lo que nos está revelando aquí este verso 7 del capítulo 2 de Génesis es que Dios mismo revela por su propia palabra que el hombre fue formado ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra. Implica que no hay nada especial en los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo, porque está comprobado científicamente que cuando se hace un análisis al cuerpo, el cuerpo tiene todos los minerales que están en la tierra. Si usted va a observar todos los minerales que están en la tierra y va a hacer un análisis de los minerales que están en el cuerpo, es idénticamente lo mismo, confirmando de esa manera lo que Dios formó y lo que Dios hizo en un principio, el hombre y la mujer. Realmente dice la Biblia en este verso que Él formó al hombre del polvo de la tierra, mezclado con agua, pues supuestamente se hizo barro, y de ese barro formado Dios formó al primer hombre. O sea, fue formado del polvo de la tierra. Implica que no hay nada especial entre los elementos que hay en la tierra con lo que hay en el cuerpo. Se puede confirmar, y científicamente es una evidencia número uno, que sí, el hombre fue creado del polvo de la tierra. El cuerpo es una cáscara inanimada. En ese momento, cuando fue formada, que Dios lo formó, le dio la forma del hombre, era una cáscara inanimada, hasta que
Recuerde esto, hasta que Dios le da vida con su aliento de vida. O sea, si Dios no hubiera soplado y hubiera dado aliento de vida, simplemente eso era la forma del hombre era prácticamente una cáscara inanimada, pero allí es cuando Dios realmente le da vida con su aliento de vida, y cuando Dios retira su aliento de vida en el cuerpo de cualquier ser humano, regresa, como dice la Biblia, nuevamente al lugar donde fue tomado. Por lo tanto, la vida y el valor del hombre proviene del Espíritu de Dios. Escuche bien esto, porque es algo que el transhumanismo, poshumanismo y singularidad tratan en esta hora de sostener completamente la negación de esta verdad que la Biblia nos establece anticipadamente. Por lo tanto, la vida y el valor del hombre provienen del Espíritu de Dios, nada más. Muchos se jactan de sus logros, muchos se jactan de sus habilidades, como si ellos fueran los que originan en sus propias fuerzas todas las cosas. Otros se sienten inútiles porque sus habilidades no son sobresalientes como otros. Pero la realidad es que nuestro valor como individuo, como persona, como ser humano, no proviene de nuestros logros. No proviene de lo que nosotros como humanos podamos hacer, sino del Dios de todo poder y de toda autoridad, que elige darnos el regalo misterioso y milagroso de la vida. Dios es el dador de la vida. Y Dios en su gracia divina le place darnos el regalo misterioso, porque es el misterio de misterio, el milagro de la vida. Fuimos originalmente el primer hombre formado, y con el aliento de Dios fue un alma viviente, tal como la Biblia lo dice. Así que el valor a tu vida y a mi vida, aleluya, procede de Dios, de nadie más. De nadie más, procede de Dios. Entonces, el valor a su vida, haga lo que usted mismo está haciendo, no es lo importante. Lo importante es que usted tiene vida, porque esa vida proviene de Dios. Y es de recordar que el pecado nubla la vista, el entendimiento y los ojos, y realmente el pecado fue lo que separó, aleluya, al hombre del derecho a comer del árbol de la vida, y así le impidió obtener vida eterna para siempre. O sea, de un modo interesante, el árbol de la vida establecido conforme Génesis capítulo 2 y 3 del libro de Génesis, el árbol de la vida aparece una vez más en Apocalipsis capítulo 22, donde la gente está disfrutando de la vida eterna con Dios. Ahora, Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar el huerto. Estoy explicando para que entendamos cómo fue todo llevándose a cabo. Y le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, lo que Dios hizo, que en vez de imponerle una barrera o un muro físico para evitar que comiera, Dios le dio una opción, abriéndose la posibilidad de una decisión, sea correcta o sea equivocada. Si comía del árbol de la vida, viviría eternamente sin jamás ser expulsado. Pero si comía de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces claramente tenía la posibilidad de una decisión totalmente errónea y equivocada. Actualmente, de la misma manera, Dios también nos da alternativa. Dios da a nosotros, los seres humanos, alternativas igual para que podamos escoger, pero muchas veces, la mayoría de las veces, el ser humano escoge equivocadamente. Y estas elecciones equivocadas y erróneas pueden llevar o pueden lograr causar en el ser humano, hombre o mujer, dolor. Pero también nos pueden enseñar a crecer y a hacer mejores decisiones en el futuro. Si el hombre se equivoca, el hombre comete error, pues necesariamente tiene que arrepentirse en la presencia de Dios y volver otra vez a la comunión con Dios a través del poder, aleluya, de la sangre de Cristo, y arrepintiéndose de su condición pecaminosa. Ahora, vivir con las consecuencias de las decisiones
incorrectas, equivocadas el resto de nuestros días, es el error más grande. Entonces, cuando el hombre, volvemos al estado original, el hombre cae en esa condición, en ese momento él y la mujer y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios porque escogieron de una forma equivocada. O sea, es como decir de una forma clara lo que dice las Escrituras. El barro es usado entonces a partir del momento de Génesis 2 en adelante. El barro es usado en los textos antiguos como lo que es el propio cuerpo del ser humano. En el Génesis de la Biblia, en el Génesis bíblico de Dios, él entonces dice que formó primero al ser humano directamente del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Así que cuando estamos nosotros entendiendo la palabra que al principio mencioné, hierro y barro, es la unión del humano con una máquina o con la tecnología, o sería la explicación perfecta para entender lo que se levantaría en el tiempo final y profético, que lo vamos a ver comparado con el profeta Daniel, en el acontecer del tiempo final, proféticamente hablando. Por lo tanto, ¿por qué Dios colocó entonces, repito, un árbol en el huerto para luego prohibirle a Adán que comiera de él? Dios quería anhelar que Adán obedeciera, pero le dio la libertad para que él elija obedecer o desobedecer. O sea, sin una alternativa, Adán habría sido como, diríamos, un prisionero por siempre a ser obediente, y habría sido una forma quizás superficial. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Él le dio la capacidad de elegir. Es lo mismo hoy en día. Está el camino ancho, espacioso, está el camino angosto. O sea, el hombre tiene alternativa, la mujer de elegir, o camina por el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y la condenación eterna, o comienza a transitar por el camino angosto y estrecho que conduce a la salvación y la vida eterna. Por eso es que necesitamos entender cada uno de estos detalles. Cuando tú o yo nos enfrentemos a alternativas o decisiones, siempre elijamos obedecer a Dios ante toda cosa. Dios entonces diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar diferentes tareas, pero todas esas tareas apuntan a la misma meta, o apuntaban a la misma meta, era honrar a Dios. Las consecuencias que vemos en el relato bíblico es que el hombre tiene vida impartida por Dios, y esta también es impartida a la vez a la mujer, y ellos a la vez imparten vida a la humanidad, porque dice la Biblia que todos descendemos de una misma genealogía o de una misma sangre, lo que escribe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, la consecuencia de entender o la secuencia de entender este proceso, aleluya, nos va a ayudar a nosotros a discernir de una primera pareja, hombre y mujer, fue una secuencia a través de todas las generaciones, y todos venimos de una misma línea de sangre. O sea, tenemos un mismo ADN que ha sido a través de las generaciones pasado y replicado por generaciones en generaciones, pero a través de el mismo ADN que tenía Adán y que tenía Eva, descendieron todos los demás seres humanos. O sea, estoy hablando el principio de la creación, porque vamos a ir más adelante cómo el transhumanismo trata de anular por completo esta verdadera y gloriosa verdad bíblica. Entonces, quiere decir que todos venimos de una misma línea de sangre, de un ADN creado por Dios en el mismo hombre y mujer, y de allí parte toda la creación de la humanidad hasta las condiciones actuales. Observemos, por ejemplo, este detalle que se describe en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 5. Y dice la Biblia claramente que Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva. Serán, y les dijo, si comen de este árbol, serán como dioses. O sea, conocerán el bien y el mal. En esa forma,
el enemigo alteró todo lo que realmente Dios había establecido. O sea, no les dijo, quisieran ser como Dios. No, serán dioses. No le dijo, quisieran ser como Dios, porque parecerse más a Dios en la meta suprema de la unidad es maravilloso. Cada vez nosotros necesitamos tener la imagen de aquel que nos ha creado y parecernos más a Cristo y menos a nosotros mismos, como lo hemos predicado muchas veces. Pero el enemigo no le dijo, podrán parecerse a Dios. No, el enemigo le dijo, serán como Dios. Serán igual a Dios. Es lo que se supone que el enemigo logró incautar la mente de esa mujer y luego consiguientemente de Eva y consiguientemente de Adán. Sin embargo, Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr el objetivo. ¿Qué cosa? Que dijo que ya podría no parecerse más a Dios, sino que podía ser Dios mismo y desafiar por completo la autoridad del Dios que los había creado y formado, diciendo claramente que lo que ellas o ellos iban a experimentar sería mucho mejor de lo que ellos hasta el momento habían experimentado con Dios. En efecto, le dijo que se iban a convertirse en dioses. Ahora bien, llegar a ser como Dios no es lo mismo, repito y enfatizo, que tratar de ser Dios. Lo primero significa reflejar las características de Dios, reconocer su autoridad sobre nuestra vida de una forma clara. Y al igual que Eva, a menudo tenemos metas dignas, pero tratamos de alcanzarlas de un modo muchas veces como Eva equivocado y no correcto como Dios nos ha enseñado. O sea, lo que implica aquí que la exaltación del hombre mismo conduce a la rebelión contra Dios. Escuche bien, la exaltación del propio hombre mismo conduce a la rebelión contra Dios. Y tan pronto como comienza el hombre o la mujer a sacar a Dios de sus planes, de sus metas, de sus propósitos, se están colocando ellos mismos por encima de Dios, creyendo que son dioses y por lo tanto no necesitan ningún Dios. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que la humanidad, hombre y mujer, continúen haciendo hoy en día, y ese es el propósito, la meta, el objetivo que quiere alcanzar el transhumanismo, poshumanismo y singularidad. Por lo general, la gente decide hacer cosas malas porque se han convencido que esas cosas malas son cosas buenas, al menos para ellos mismos. Entonces están tan convencidos que lo que están haciendo mal es bueno, que siguen practicando la maldad. Teniendo esto en mente ahora, pasemos a leer lo que nos dice justamente el libro del profeta Daniel, porque la deshumanización dentro del transhumanismo tiene una connotación de cumplimiento profético de lo que se le revela al profeta Daniel. Entonces miremos aquí en el profeta Daniel, cuando este libro del profeta Daniel fue escrito en el idioma mayormente arameo, y es una pieza clave para poder ubicarnos en el espacio de tiempo de la cual nos estamos haciendo referencia. Y este libro nos revela que hemos llegado al tiempo realmente que determina en ese texto o en esos textos de ese libro. Hemos llegado a los pies de barro y hierro que hay en la estatua de que vio Nabucodonosor y la edificó. Por eso que tenemos que conectar la palabra del transhumanismo y la deshumanización con el concepto que el hombre fue creado del barro y sopló Dios y le dio vida, aliento de vida. Ahora observe estos detalles. Y dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, el verso 41 y 43, nos dicen de esta forma siguiente: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de hierro, de barro cocido, de hierro y en parte de barro cocido. Repito, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Daniel capítulo 2, verso 41 y verso 43. Entonces, cuando estamos viendo aquí la interpretación del sueño que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido, y que solamente pudo ser interpretado por el profeta Daniel, él se le interpreta lo que él había soñado, y es que estaba frente a una gran imagen que representaban los diferentes imperios que se iban a levantar a través de las edades y de la historia de la humanidad. El imperio de Babilonia, representada en la cabeza y sucesivamente en esos detalles, representaba también el imperio luego medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma. Y finalmente dice la Biblia que en los pies, con sus 10 dedos, 5 y 5, dice que cuando llegó a observar los pies estaban considerados, mientras que la cabeza de oro, luego de plata, luego de bronce y sucesivamente, cuando llega a los pies es una mezcla de barro con hierro. Recuerde esto, una mezcla de barro con hierro. Teniendo esto en mente, lo que dice estos versos, es evidente que entonces el reino de Dios, evidentemente, y debemos de entenderlo, que establece que lo único que no será destruido será el reino de Dios. Ahora, miremos esto. El suceso registrado en este capítulo 2, con frecuencia se habla de la forma que Daniel interpretó el sueño para el rey, pero ese sueño va más allá. No solo aplicaba a Nabucodonosor y su tiempo, sino que también nos está hablando de una mezcla de barro con hierro. Entonces, si nosotros estamos diciendo barro con hierro, quiere decir que el barro es un código bíblico. El barro es una palabra, lo que establece Génesis 2:7. Fue formado el hombre del barro y Dios sopló y le dio aliento de vida. O sea, el barro es un código bíblico sobre lo que representa y lo que significa la carne. Y el hierro representa a la tecnología. Luego dice que se mezclará mediante simiente humana. Escuche bien, se mezclará mediante simiente humana. O sea, el original en arameo, escuche bien esto, el original arameo es bisar. Su equivalente al hebreo es sera, que significa simiente o semilla, lo que significa ADN. Cuando dice se mezclará el hierro con el barro, ahí busquemos, estudiemos profundamente. Lo que Daniel está viendo aquí no solamente es el resurgir de un imperio indescriptible, sino que también cuando vamos a estudiar la raíz original que fueron escritas estas palabras proféticas, vamos a entender que ahí nos habla exactamente en original arameo la palabra sera. Y la palabra sera significa semen, simiente, ADN. Por lo tanto, lo que queremos que usted entienda es que lo que Dios está viendo es que aquí es el transhumanismo. O sea, el transhumanismo es la función entre la tecnología, la máquina y el hombre. O sea, es el clima evolutivo de la ciencia darwiniana para tratar de descartar la creación de Dios y colocar más que nunca la teoría de la evolución en el ser humano. Y vamos a ir viendo porque esto nos va a arrojar luz en muchas de las áreas. El principio del transhumanismo, no pierda en mente lo que está escuchando. El principio del transhumanismo es mejorar a la humanidad a través de la ciencia, y la tecnología lo puede cambiar radicalmente. Observe que este es el principio. Este es el enfoque, mejorar a la humanidad, mejorar al ser humano, mejorar al hombre y la mujer a través de la ciencia y la tecnología. Y realmente dice que a través de ello puede el ser humano cambiar radicalmente. O sea, sería un nuevo principio que empezaría con el fin de la humanidad como se conoce actualmente. O sea, lo que ellos están sosteniendo, que la única manera de que el hombre pueda realmente ser cambiado es por medio de la tecnología y a través de todo aquello que vaya siendo menos humano y más una máquina o más
todo lo que tenga que ver con la tecnología, lo que significa que esto desvirtúa por completo los conceptos escriturales de la palabra del Señor, porque lo único que puede cambiar, transformar radicalmente al ser humano desde adentro hacia afuera es la presencia de Dios y la redención perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para redimir al hombre de su nefasta conducta que se llama pecado, desobediencia, rebeldía e iniquidad. Entonces, claramente estamos viendo ahora en estos días actuales, de una forma totalmente equivocada y errónea, que la mayoría de las personas están diciendo que el único que puede cambiar al hombre es este proceso del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano. Y si bien ha sido históricamente marginal y sectario todo esto que están enseñando, los planteos realmente que ellos están diciendo, están hablando de eugenesia, perfección del ser humano, inmortalidad, singularidad. O sea, están adquiriendo todo este concepto para ir aplicando de una forma muy sutilmente la tecnología y de una forma ir desapareciendo lo que es la parte humana, o sea, ir destruyendo la humanidad en el ser humano. O sea, mejorar la humanidad a través de la ciencia y la tecnología puede cambiar radicalmente el concepto y sería un nuevo principio que empezaría con el fin de la humanidad como la conocemos como tal. Es decir, eso es lo que están planeando, eso es lo que se están pensando, eso es lo que están diciendo. Ahora miremos esto. La hipótesis y el centro de esta configuración transhumanista enfoca esto. Según la teoría transhumanista y su referencia a la singularidad tecnológica es el hierro, que correspondería a la tecnología, el metal, y el barro, que correspondería a lo que es el ADN del ser humano. O sea, ellos están diciendo que la única manera que el ser humano logre ser perfecto es que entre en la proyección y en la transición del transhumanismo, donde se lograrán seres perfectos gracias a la tecnología. Cuando la Biblia dice que nosotros podemos ir de ser perfeccionados de gloria en gloria, no por la tecnología, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y el poder glorioso de la redención consumada un día, con el cumplimiento de lo que el Padre ya había hablado a favor del ser humano que haría. O sea, lo que estamos viendo que las teorías transhumanistas, es decir, lo que estamos viendo, Dios formó al hombre lo formó con barro, le dio aliento, luego ve la profecía de Daniel, capítulo 2, los dedos mezclados con hierro y con barro, y entonces unimos todas esas cosas y podemos ver que la teoría transhumanista, tenemos entonces al hombre mezclado con la máquina, la ciencia junto con la teología, mezclada con la religión. Escuche bien, mezclado, no lo voy a decir ahora, lo voy a decir más adelante. Mezclada con la religión. Y es evidente que estas predicciones del propio ser humano rozan lo que se llama la delgada línea entre lo humano y lo transhumano, que agravado por su trasfondo de ese avance científico, rompe todo lo que es la ética del concepto del propio ser humano, y nosotros necesitamos verlo esto a la luz de la Sagrada Escritura. Ahora miremos esto. Si decimos que lo que vio Daniel, una mezcla, o sea, una alteración, el ser afectado en el ADN del ser humano, ¿cuál es el concepto del ADN? La palabra ADN significa ácido desoxirribonucleico, una palabra poco o que cuesta pronunciarla. Pero mire, el ADN constituye el material hereditario de un individuo, y en él está escrito las instrucciones que deben seguir las células para construir un organismo y mantenerlo vivo. Todas las células que forman un individuo contienen una copia idéntica del ADN de sus generaciones anteriores.
Y cada una de ellas, sin embargo, lee una parte de estas instrucciones y por esas células con diferentes formas van formando el ser humano. Entonces, lo que tenemos frente a esta realidad, tenemos el ADN, que es lo que ellos están diciendo que para afectar y mezclar lo tecnológico, lo que es la maquinaria de la tecnología con el ser humano, se necesita agregar 2 cromosomas más. Ahora, mire la forma perfecta, extraordinaria que Dios ha creado al ser humano. En eso que lo creó como, aleluya, del polvo de la tierra, y formó barro y hizo, aleluya, un hombre, y luego creó la mujer. El misterio de los misterios de la creación de Dios. ¿Cómo a esta altura vamos a negar la evidencia notoria? Y observemos estos detalles, y voy a ir cerrando porque esto es un tema tan necesario hablarlo, y lo estoy explicando de una forma muy lenta para que la gente lo pueda entender. Ahora, el ADN tiene evidentemente cromosomas. Los cromosomas son una estructura que contiene ese ADN y se encuentra en el núcleo de las células de nuestro cuerpo. El ADN forma también los genes, que proporciona la información necesaria para que el cuerpo se desarrolle y funcione adecuadamente. Los seres humanos, repito, tienen 23 pares de cromosomas en todas las células. O sea, en total el cuerpo del ser humano tiene 46 cromosomas en total, con una excepción, los cuales tienen 23 cromosomas de parte de la madre y 23 cromosomas de parte del padre. O sea, esta es la información que cada individuo carga en su cuerpo. La información de su padre, la información de su madre y la capacidad realmente de que esos cromosomas unidos, 23 y 23, van dando forma y tejido a los órganos y finalmente logran hacer un nuevo ser, un nuevo niño, una nueva niña. Ahora, mire el misterio, todo parte del ADN, y entonces lo que el transhumanismo quiere es trastocar el ADN. En primer lugar, espiritualmente el ADN fue trastocado cuando el hombre y la mujer cayó en pecado. Es realmente donde el ADN fue trastocado. La información que cargaba el hombre de santidad, de pureza, aleluya, de relación con Dios, fue trastocado por la terrible condición del pecado. Ahora, no solo el hombre, bajo los efectos de la fuerza nociva de las tinieblas, no solamente el enemigo quedó conforme en que el ADN y la parte espiritual fuera trastocada y alterada, sino que ahora el transhumanismo lo que quiere es trastocar la parte física, el cuerpo en sí físico también. Ahora, miremos misterios de misterio, cómo se compone el hombre. No hay algo tan perfecto creado por Dios que lo pueda hacer el ser humano. Mira, el hombre tiene una ADN, la información en su propio cuerpo. En ese ADN, en ese cuerpo físico tuyo y mío, tenemos 46 cromosomas, en la que al formarse, ir desarrollándose el ser, la criatura dentro de la madre, va siendo entretejido, dando vida, tal como lo describe el David en uno de sus salmos. Cuando dice, Él me vio mientras estaba siendo entretejido en lo interior de mi madre. 46 cromosomas. De eso también tenemos que el ser humano tiene en su cuerpo 86 mil millones de neuronas en su cerebro. Tiene el cuerpo del ser humano 30.000 genes, de lo cual la ciencia solo descubrió un 10% de 3.000 a 3.500 genes. Y por eso podemos observar la configuración perfecta de un ser humano. 46 cromosomas, 86 mil millones de neuronas que están aquí conectadas unas con otras en tu cerebro. 30.000 genes que cargas información genética en todo tu organismo. Y aparte de eso, el ser humano tiene 80.000 millones de células. Esto es extraordinario. Esto está hablando de
la forma poderosa y perfecta como Dios ha creado al ser humano. Entonces, lo que está tratando de hacer la tecnología en la vida cotidiana es encaminar a toda la sociedad de la información a una forma de vida tecnificada, altamente robotizada, con personas que dependen totalmente de la tecnología para desarrollar su vida cotidiana y haciendo que las mismas, aleluya, se conviertan en una manera de deidad o una manera de adoración al mismo Dios de la tecnología, porque eso se convirtió. La tecnología se ha convertido para la mayoría de los seres humanos un Dios. En estos últimos tiempos el mundo y sus habitantes están siendo progresivamente influenciados en forma triste, drástica, por una escalada de noticias, de imágenes, de vídeos, de diferentes documentales, lo cual están invadiendo todos los sistemas de comunicación a nivel internacional, y a más de eso ir siendo configurado como ser humano y siendo lo que vio el profeta Daniel, o lo que interpretó del sueño de Nabucodonosor, los dedos mezclados con hierro y barro, y dice: y así como no se puede mezclar el hierro con el barro, así será difícil mezclar el hierro con el barro. Esto hace que cada vez la humanidad sienta más empatía, más aprecio, más deseo por máquinas, robots y demás cosas inanimadas. Y uno de los resultados curiosos y a la vez peligrosos de esto es que poco a poco se observa cómo las personas enfocan su sensibilidad a todo lo que tiene que ver con todo esto. Ahora, la pregunta es, y ya yendo al final, ¿es posible que los seres humanos sean capaces de emocionarse igual o más con algo inanimado que no sean otros seres humanos semejantes a él? Por lo tanto, entonces es de entender que el transhumanismo es un punto estratégico en el desarrollo de la planificación y de la agenda que se encamina hacia el nuevo orden de gobierno mundial, y una justificación para la instauración definitiva de la eugenesia, que significa perfección del cuerpo humano, es decir, la mejora de rasgos hereditarios humanos mediante formas de intervención tecnológica, lo cual realmente estamos viendo y lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos desarrollando todos estos conceptos. En otras palabras, lo que estamos observando aquí, lo que estamos viendo aquí, es evidente que nuevamente es el intento, el querer construir una nueva y sofisticada torre de Babel llamada tecnología, con conceptos e ideología que van contrario a los principios y a los fundamentos de la Biblia. El intento de volver a edificar una nueva torre, muy sofisticada por cierto, el único, aleluya, y desplazar a Dios por completo, el único y verdadero Dios creador, y colocar al hombre en su lugar, o sea, hacerle creer al hombre lo que Eva creyó en un momento dado, y consecuencia fue expulsado de la presencia de Dios ella y Adán. El creer que serán dioses y no necesitan de Dios. ¿No es acaso en este momento lo que está frente a nosotros en la deshumanización del transhumanismo? ¿No es acaso el resurgir de la mentira del Edén, cuando la serpiente le dijo: serán como dioses? En tiempos pasados, cuando se hablaba del perfeccionamiento humano, solo se pensaba en la trascendencia espiritual del ser humano. Y este pensamiento ha ido degenerándose y ha ido cambiando de una forma muy sutil, y hoy, cuando se habla de perfeccionamiento, aleluya, se está hablando de los que creen en la tecnología, que es el único medio para alcanzar este fin, con una nueva ideología bajo el nombre de transhumanismo, que para algunos se está convirtiendo en dioses para ser adorados. Recuerde que todo esto tiene que ver con la filosofía y el pensamiento del Principado de Grecia, que magnifica el perfeccionamiento humano desde una forma exterior, porque realmente en lo interior del ser humano, el único que puede ministrar
y realmente operar milagros en el espíritu, alma, es la presencia literal de Dios. Así que estamos siendo encaminados a esta sutil forma de maquinación infernal y demoníaca. Y entonces en este momento necesitamos entender, iglesia, que nada de eso debe de preocuparnos ni de perturbarnos, porque los que confían en Dios pertenecen a su reino y están seguros. Esto entonces nos hace pensar lo que contestaremos en mensajes consecuentes acerca de esta temática. Estaremos desarrollando que entonces el final y el propósito es entonces que los seres humanos se conviertan en maquinarias. Y entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Yo creo firmemente que ese es el proyecto, ese es el plan de la humanidad. Pero antes de eso, Dios va a intervenir de una forma poderosa. Lo cual le invito a que siga escuchando la segunda parte, que lo hemos titulado El transhumanismo dentro de las evidencias proféticas. Espero que usted entienda, sé que es un tema bastante extenso y que tenemos que ir de una forma consecuente, ir hablando acerca de este tema, porque todo esto nos está enseñando que estamos viviendo en una de la última generación en que está viendo las evidencias y las realidades proféticas siendo notorias frente a nuestros ojos y escuchando con nuestros oídos atentamente lo que Dios nos quiere decir. Este es un momento especial. Allí donde estás, dile: Señor, ayúdame para entender que solamente tú eres Dios creador, que solamente tú eres Dios y que tú hiciste este cuerpo funcionando en una forma tan perfecta. 46 cromosomas, 30,000 genes en el cuerpo trabajando continua e incansablemente. Más de 86,000 células, 86,000 millones de células, ahí trabajando de una forma consecuente. Esto es milagro de milagro, el cuerpo perfecto que Dios hizo. Y 86,000 millones de neuronas y 80,000 millones de células. O sea, lo que el hombre necesita no es tanto corregir su cuerpo, necesita corregir su relación con Dios. Volverse al Dios que lo formó, que le dio vida, al Dios que lo sustenta, al Dios que es capaz de intervenir favorablemente sobre su vida en cualquier área. Lo que Dios está hablando es que volvamos a Él de todo nuestro corazón. Abandonemos por completo cualquier condición o secuencia de engaño y de mentira que el enemigo trata de cautivar la mente de los seres humanos, descartando a Dios del plano principal del ser humano y haciendo que todo lo que hoy el hombre ve se conviertan en dioses en el proceso, dioses escritos en miniatura, porque hay un solo Dios en el cielo, aleluya, poderoso para obrar e intervenir, y hay un solo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que se llama Jesucristo. Con Él lo podemos todo, sin Él lo perdemos todo. O sea, en este momento la respuesta, la condición extraordinaria de la respuesta gloriosa viene de parte de Dios y no del ser humano. Así que en este momento búscale como nunca antes le ha buscado. Pero por otro lado te está diciendo todos estos conceptos de tendencias, de ideologías que no hacen sino volver otra vez a lo que fue, volver otra vez a lo que fue construido en una forma de sublevación contra Dios, como fue la Torre de Babel, creyendo que eran dioses, se opusieron al plan original de Dios, o creyendo el hombre y la mujer que estaban en relación con Dios que lo que Satanás le ofrecía era mejor que lo que Dios le había hablado y le había prometido. Hoy frente a ti tienes una determinación que hacer. Oh, este es un tiempo de afirmarte en Dios, de apartarte de todo aquello que te ha separado de Él, porque el tiempo está acabando.
llegando, así lo mismo lo decimos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la ternura, el tiempo de la compasión de Dios está llegando a los últimos momento. Por eso dice la Biblia que el Señor es la puerta de salvación y que todo aquel que entrare por esa puerta será perdonado y será, aleluya, oh gloria al Señor, transformados y cambiados, no exteriormente sino principalmente en nuestro interior, y Dios nos va cambiando nuestras acciones, personalidades, comportamientos, pensamientos, cuando Dios está haciendo una obra transformadora por medio del poder glorioso de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Así que en este momento, tú que me estás escuchando, es un tiempo, aleluya, de urgencia, sí, así como lo estás oyendo, un tiempo de urgencia para que reconozcas la verdad innegable de un Dios todopoderoso, aleluya, ese Dios que te ha dado un cuerpo que trabaja perfectamente de una forma clara, y si estás enfermo, Él te promete sanidad divina ahora mismo. Pero recuerda la forma: lo formó de barro, le dio aliento de vida, le hizo, aleluya, aleluya, el milagro de milagro, dándole vida, y por sobre toda manera envió a Jesucristo a morir en una cruz, cual Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, para que tú y yo no tuviéramos muerte eterna, sino tuviéramos vida eterna. Es Jesucristo lo que tú necesitas, no es el transhumanismo como una solución y equivocada, no es la singularidad y el poshumanismo, que lo haremos y lo explicaremos de una forma clara. Así que lo único que tú necesitas en estos tiempos de tanto caos, de tanta confusión, de tantas situaciones caóticas, de ansiedad, de pánico, desesperación, confusión galopante en el mundo entero, es Jesucristo, el único que puede sostener tu vida en cualquier momento. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, incluyendo la vida eterna. ¿Qué pareciera en esta hora si de repente pudieras estar enfrentando una situación muy difícil que tú mismo no puedas resolver, y Dios te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré? Así que en este momento, Señor, lo único que pido, que la palabra, que lo que estoy, Señor, compartiendo con la audiencia, sea una palabra a tono con lo que está aconteciendo en el mundo. Señor, necesitamos hablar de estos temas, necesitamos que los ojos, Señor, espirituales y los oídos espirituales de las personas sean abiertas. Necesitamos que la gente pueda conocer en qué tiempo de la profecía bíblica estamos viviendo, que no estamos viviendo en cualquier tiempo coincidente, casual, sino que estamos viviendo en el tiempo más grande de las evidencias y realidades proféticas desarrollándose de una forma acelerada frente a nuestros propios ojos. Te pido, Dios, que en este día que nos has permitido, Señor, celebrar este culto, aleluya, compartir esta palabra, que tú sigas ministrando en la vida de tus hijos e hijas. Yo reprendo, Señor, la enfermedad, el dolor, la aflicción. Ahora ellos sean sanados, y sobre todo, Señor, trae una unción de arrepentimiento, una unción de arrepentimiento, una unción, Señor amado, para que el hombre y la mujer vuelvan a ti en actitud de arrepentimiento, Señor, porque solo tú eres el Dios creador, que nos has dado vida, y por sobre toda manera nos has prometido que esa vida es una vida abundante, pero con promesas innegables de una vida eterna en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablar, por enseñar. Sé, Señor amado, que este tema, aleluya, tiene que ser impartido con el conocimiento que tu gracia y tu unción nos da. Pero ayuda, Señor, que la gente pueda valorar y entender todo el esfuerzo que las naciones
naciones y el mundo están haciendo para quitar, aleluya, del plan, del diseño del ser humano, la existencia de tu misma presencia. Pero tú eres Dios sobre todas las cosas, y gracias y gloria a tu nombre. Gracias y gloria a tu nombre. Te doy la honra y la gloria que te pertenece a ti ahora y siempre, en los méritos inequívocos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y así llegamos al punto y final de un culto más de la Iglesia Jesús Vive Hoy. Queremos decirte a ti que nos escribas si tienes alguna pregunta, y que te mantengas en comunión, en la presencia del Señor, con tu familia, en tu casa, en tu hogar, orando y clamando al Señor. Y de esta manera decimos que Dios te bendiga ricamente. Este ha sido con vosotros el pastor José Zapico. Hasta otro próximo momento de transmisión en vivo y en directo.